Esta situación actual es de alguna manera ridícula, porque si miras lo que está pasando, tuvimos al ministro de Exteriores iraní viajando a Pakistán. Dijo, lo publicó en su cuenta de X, que era una gira. Voy a ir a Islamabad, luego a Mascate, en Omán, y más tarde a Moscú. Y va a responder al mensaje que han recibido de Pakistán, de Estados Unidos, a través de Pakistán. Querían responder a eso. Han redactado una respuesta, pero después nos enteramos de que Donald Trump está enviando mensajes. También Jared Kushner y Steve Witkoff. Todo esto, ya sabes, surgió de la nada. No estaba planeado, porque Irán no tenía previsto hablar ni reunirse con la delegación negociadora estadounidense en Pakistán. Todo fue inventado. Se lo han inventado. Hace apenas unos momentos anunciaron que se cancelaba porque, bueno, el ministro de Exteriores iraní está ahora mismo en Mascate, en Omán. Así que si van allí, no hay nadie con quien negociar, con quien hablar. ¿Y cómo ves la situación ahora, con este tipo de movimientos, digamos, por parte de Donald Trump? No sé si podemos llamarlos movimientos, pero por un lado intenta negociar, y por otro, ves que mantiene el bloqueo del bloqueo. ¿Cómo lo interpretas tú? Para empezar, su insistencia en celebrar reuniones a las que Irán se negó a asistir, primero el martes, y luego, como decías, cuando se anunció que el ministro de Exteriores iraní llegaría brevemente a Islamabad, hablaría con los mediadores pakistaníes y después seguiría hacia Mascate y luego a Moscú. Estados Unidos adoptó de inmediato esa postura, supongo que como una señal, o quizá porque querían presionar a los iraníes para que aceptaran dialogar. Así que, evidentemente, anunciaron que habría conversaciones. Lo hemos visto una y otra vez con la administración Trump. Lo vimos de forma especialmente llamativa la semana pasada, al final de la semana, cuando el ministro de Exteriores iraní publicó, y lo siento, pero tengo que decirlo así, una desastrosa publicación en redes sociales en la que declaraba el estrecho de Hormuz abierto y libre, sin ninguna de las condiciones que eran fundamentales para eso. Y entonces, Donald Trump se lanzó sobre el tema y empezó a decir las cosas más disparatadas, simplemente inventándose hechos, que el estrecho de Hormuz estaba completamente libre, que Irán había prometido no volver a bloquearlo nunca, que iban a entregar todo su uranio enriquecido a Estados Unidos y dejar de enriquecer uranio para siempre, y que además iban a ayudar a Estados Unidos a retirar las minas marinas del estrecho de Hormuz. Y le iban a dar un bonito pony rosa con un lazo. Todo ese tipo de cosas absurdas. Hemos visto lo mismo muchas veces en el conflicto de Ucrania, cuando Estados Unidos anunciaba algo y Rusia respondía, no, nunca acordamos eso, nunca aceptamos reunirnos. A menudo pienso que la administración Trump hacía esto con la intención de que simplemente al decirlo, la otra parte se viera presionada a hacerlo realidad, ¿no? Que con el mero acto de decirlo, de alguna forma se forzara al otro lado a aceptar esa versión de los hechos. Lo hemos visto ya tantas veces, y no funcionó. Los iraníes simplemente lo ignoraron y siguieron su camino hacia Islamabad. Y también le han dicho antes a los estadounidenses, no vamos a reunirnos con tu yerno mimado ni con tu amigo del sector inmobiliario. Esos no son diplomáticos. Si queréis mantener conversaciones diplomáticas serias con nosotros y hacerlo en nuestros términos, entonces enviad diplomáticos de verdad o políticos de verdad, figuras reales dentro de vuestra administración, no a vuestros colegas ni a vuestros hijos enchufados, ¿vale? Quiero decir, esa es la situación. Y además, aparte de que ninguno de los dos tiene un cargo dentro de la administración Trump ni del gobierno de Estados Unidos, también está el hecho de que hace unas semanas, un diplomático británico se refirió a ellos básicamente como activos israelíes.
Quiero decir, no es sorprendente que los iraníes hayan dicho que no confían en ellos y que no quieren reunirse con ellos. Y no hay ninguna razón por la que debieran hacerlo, ¿verdad? Pero, evidentemente, los iraníes iban a rechazar una reunión con cualquiera, y mucho menos con Jared Kushner y Steve Witkoff. Y eso se debe básicamente a lo que dejó claro la Guardia Revolucionaria, que no habría más negociaciones con Estados Unidos hasta que se levantara su especie de contrabloqueo que consideran una farsa. Ahora bien, hay que decirlo, ese contrabloqueo tiene una eficacia muy limitada, ¿de acuerdo? En realidad, ni siquiera se está llevando a cabo. No es un bloqueo del estrecho de Hormuz. No hay barcos estadounidenses alineados, ya sabes, cruzando el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Esa no es la situación. De hecho, ni siquiera están cerca, ni a distancia fácil de misiles de crucero o de drones desde la costa iraní. En realidad, todas las interdicciones que se han producido ni siquiera han ocurrido en el Golfo de Omán. Han sido más allá, ¿vale? Han sido en el Océano Índico o en el Indo-Pacífico. ¿Y por qué? Porque la Marina de Estados Unidos sigue teniendo demasiado miedo de acercarse tanto a la costa iraní. Y hasta ahora han detenido un total de 4 barcos. Un par con bandera iraní y un par vinculados a Irán. Es decir, que o bien transportaban petróleo iraní o llevaban mercancías hacia Irán. Mientras tanto, según el Financial Times, Lloyds y Kepler, a mediados de la semana había unos 34 petroleros que habían entrado o salido de Irán. Algunos entrando, otros saliendo, y ninguno había sido interceptado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para empezar, el bloqueo, la Marina de Estados Unidos tiene 16 buques, ¿vale? Eso es lo que tienen, esas son sus fuerzas en esa zona. Y perseguir decenas de petroleros iraníes por todo el Indo-Pacífico es muy complicado. Además, estos petroleros pueden bordear fácilmente toda la zona del Golfo de Omán. Lo único que tienen que hacer es seguir la costa iraní, salir de un puerto iraní, o en sentido contrario, navegar pegados a la costa de Irán. Y sabemos que Estados Unidos no quiere acercarse a la costa iraní por los misiles antibuque de Irán, los drones aéreos, los drones de superficie, los submarinos no tripulados, los mini submarinos, los aviones, los misiles de crucero, los misiles balísticos, lo que quieras. Irán tiene un arsenal más que suficiente para apuntar contra la Marina estadounidense, ¿verdad? Por eso ningún barco de la Marina de Estados Unidos se ha acercado a la costa iraní en todo este conflicto. Nunca había pasado algo así. Así que se mantienen bien alejados. Un barco de ataque rápido, ya sabes, muchas cosas, rodean la costa iraní y luego entran en aguas territoriales de Pakistán, ¿no? Bordean la costa pakistaní. Tienen derecho a un paso inocente por esas aguas territoriales. ¿Va a atacar Estados Unidos a barcos dentro de aguas territoriales de Pakistán? Irán apuesta que no lo hará. Desde luego, hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren provocar ese tipo de incidente diplomático con Pakistán? No. Entonces, simplemente bordean las aguas pakistaníes, ¿verdad? Pueden descargar allí si lo necesitan, pasar la carga a otro barco, cerrar acuerdos. Si no, entran en aguas territoriales de la India. ¿Va a atacar Estados Unidos a barcos en aguas territoriales indias? No, desde luego que no. Lo mismo, pueden descargar allí o rodear completamente la India, y entonces ya están bien adentrados en el Océano Índico. Por eso este bloqueo es una farsa. Exacto. En realidad, resulta un poco absurdo si uno mira las declaraciones. Sí, han interceptado varios barcos que estaban muy lejos, en pleno Océano Índico o más allá. Creo que uno cerca de Malasia, en el estrecho de Malaca, ¿no? Ese tipo de interdicciones. Pero lo único que tienen que hacer los petroleros iraníes, al entrar o salir, es pegarse a las costas, navegar por aguas territoriales y no hay ningún problema. Por eso este bloqueo no es realmente tan real. Sin embargo, es lo que está utilizando la administración Trump. Lo imaginan como una especie de herramienta de presión contra Irán. Y más aún, Trump lo presenta como una especie de victoria,
una demostración de poder. E Irán no está dispuesto a aceptar esa postura de Estados Unidos. No van a darle a Estados Unidos la satisfacción propagandística de parecer poderoso, de poder declarar una victoria. Aunque ya sabes, el contenido real de cualquier posible acuerdo pueda ser distinto. A Estados Unidos le preocupa muchísimo su imagen, la imagen de ser la potencia hegemónica, la fuerza victoriosa. Y a Trump todavía más, porque su imagen personal está, por supuesto, completamente entrelazada a estas alturas con la de Estados Unidos. Y nadie se preocupa más por, ya sabes, el narcisista en jefe, que es Trump. Esto se parece mucho a lo que pasó durante la crisis de los misiles en Cuba, allá por los años 60, cuando Kennedy acabó llegando a un acuerdo por canales secretos con Khrushchev. En ese acuerdo, la Unión Soviética retiraría los misiles nucleares de Cuba. Y a cambio, Estados Unidos quitaría los misiles nucleares Pershing que había colocado en Turquía y en Europa, que fue precisamente lo que llevó a la Unión Soviética a poner misiles en Cuba como respuesta. Pero por acuerdo, esa segunda parte que Estados Unidos exigió no se hizo pública hasta décadas después, y todo se presentó como una gran victoria estadounidense sobre la Unión Soviética en Cuba. Porque a Estados Unidos le preocupa mucho su imagen como potencia hegemónica, porque toda la hegemonía tiene que ver con el poder. Y si otros países no te temen, si no creen en tu fuerza, entonces no hay hegemonía. Ya sabes, es como esa máxima de Juego de Tronos, el poder reside donde los hombres creen que reside. Y eso en realidad es muy importante. La narrativa importa, porque al final la narrativa es la base de la hegemonía estadounidense en muchos aspectos. Por eso, Irán no está dispuesto a darle a Estados Unidos una victoria pública o retórica, además de, por supuesto, el hecho de que Estados Unidos ha incautado 4 barcos iraníes. E Irán, en respuesta, ha hecho lo mismo en el estrecho de Hormuz, con buques que puede vincular, al menos, con Estados Unidos o con sus aliados. Sí. Ahora, hay una cuestión que surgió en todo este asunto con el tuit de Araghchi, y se ha hablado en numerosos periódicos occidentales de una división dentro del liderazgo iraní, al menos en lo que respecta a cómo seguir con las negociaciones. Y Trump se agarró a eso y lo usó como excusa para ampliar unilateralmente el alto el fuego. Dijo algo así como: los iraníes necesitan un poco de tiempo para aclararse y aceptar mi ultimátum, así que les daremos unos días más. Básicamente, eso fue lo que dijeron. Ahora bien, yo creo que es muy probable que sí exista cierto desacuerdo dentro de las instituciones de poder iraníes. El régimen, si queremos usar el término técnico y no el normativo, ¿vale? La mayoría de sus altos mandos fueron eliminados en ataques de decapitación. Ahora tienen gente completamente nueva. Algunos de ellos probablemente ni siquiera han trabajado juntos, porque todos están escondidos en sus búnkeres, ¿no? Nadie sabe con certeza cuál es el estado del ayatollah Mujtaba Khamenei. Ya sabes, el líder supremo. ¿Dónde está? ¿Está en una condición médica grave? Está desfigurado, como dice Pete Hicks. En fin, todo eso. No sabemos cuál es su estado, no lo sabemos. Pero parece probable. La forma en que Irán ha organizado su defensa, esa defensa en mosaico, esa cesión de poder, tiene todo el sentido del mundo. En una situación de crisis, cuando gran parte del liderazgo político y religioso queda eliminado por ataques de decapitación, es totalmente lógico que el poder pase al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un contexto de crisis, de seguridad, de guerra. Sí, tiene todo el sentido. Y yo lo predije en mis propios videos, en mi canal, antes del ataque de Estados Unidos, sobre cómo podría desarrollarse ese ataque. Dije, bueno, si llevan a cabo esos ataques de decapitación, el escenario más probable no sería, entre comillas, un cambio de régimen, sino simplemente que la Guardia Revolucionaria asuma un control más firme que antes. Y creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Creo que hubo cierta confusión, porque parecía que en el Ministerio de Asuntos Exteriores había gente, ya sabes, más dispuesta, al menos, a entablar un diálogo diplomático con los estadounidenses. Es su trabajo, ¿no? Quiero decir, en Estados Unidos tendemos a olvidarlo, porque el Departamento de Estado se ha convertido en otro departamento de guerra. Pero bueno, tiene todo el sentido. Y estoy seguro de que dentro de las instituciones de poder iraníes hay personas con opiniones distintas, igual que las hay ahora en el gobierno, o entre republicanos y demócratas en el Congreso, cuando se trata de política exterior. Pero, al final, ¿verdad? Tasnim, como medio oficial no oficial, o medio de propaganda, según cómo se quiera llamar, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, publicó: Es casi oficial. Por eso dije oficial, no oficial. Sí, pusieron a Araghchi a trabajar. Y luego, claramente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica impuso su autoridad. Su línea dura, su línea roja, de que no habría más negociaciones hasta que Estados Unidos levantara su falso bloqueo, se ha mantenido. Y creo que es la decisión correcta. No creo que se puedan hacer concesiones a Estados Unidos. Creo que eso solo demuestra debilidad, sobre todo con esta administración. Pero incluso más allá de eso, lo hemos visto varias veces con Rusia. Creo que Rusia, el Kremlin, ha cometido errores en el conflicto de Ucrania por estar demasiado dispuesto a jugar a la política con la administración Trump. Y obviamente hay desacuerdos dentro del Consejo de Seguridad Nacional ruso. Ya sabes, no es algo tan sorprendente que haya personas dentro de las instituciones iraníes que, bueno, he recibido algunas críticas por decir eso. Como si fuera un atrevimiento siquiera sugerir que dentro del gobierno iraní pueda haber gente con opiniones un poco distintas sobre cómo avanzar. ¿Qué clase de postura ideológica tan dogmática es esa? Es simplemente una visión realista, ¿no? Y no ha cambiado nada. La Guardia Revolucionaria sigue teniendo el control. Uno de mis ejemplos favoritos fue cuando, después de que Trump se lanzara con aquella publicación de Araghchi y declarara que los iraníes nunca volverían a cerrar el estrecho de Hormuz, creo que pasaron solo un par de horas antes de que la Guardia Revolucionaria anunciara que el estrecho de Hormuz estaba cerrado otra vez. Y al hacerlo, el mensaje que enviaron a los barcos en el estrecho de Hormuz, porque claro, se grabó y se difundió en redes sociales, fue que el líder supremo es quien toma las decisiones, y que ellos, la Marina de la Guardia Revolucionaria, son el cuerpo que las hace cumplir en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Así que, según ellos, son quienes deciden si el tráfico está abierto o no, y que hay que escucharles a ellos, no a los tweets de algún idiota en Twitter. Y bueno, lo dijeron más o menos así. Lo dijeron en inglés, claro, para que los capitanes internacionales lo entendieran, ya sabes, por eso del idioma común y todo eso. Y la verdad, me eché a reír a carcajadas. Se me cayó todo. Lo que estuviera bebiendo acabó por todas partes cuando oí eso. Y se puede interpretar como, ¿quién es el idiota que está tuiteando y al que no deberías hacer caso? Bueno, podrías decir que es el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Podrías decir que es Donald Trump. O podrías decir que son los dos. Y yo personalmente tiendo a quedarme con esta última interpretación, que era, ya sabes, una crítica a ambos. Pero la Guardia Revolucionaria ha ayudado. Y tengo que admitirlo, mea culpa. Me sorprendió que Irán no enviara a nadie el martes a las conversaciones. Pensé que lo harían en el último momento. Incluso RT estaba informando de que sí lo harían. Y yo pensaba, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuál es la fuente? En fin, da igual. Fui a comprobarlo y no pude encontrar, ya sabes, la fuente que estaban citando. Fui a una entrevista y estaba diciendo algo así como, sí, parece que van a hacerlo. Y luego no lo hicieron. Y me equivoqué. Y me alegro de haberme equivocado, porque creo que no ceder, no hacer ese tipo de concesiones a Estados Unidos cuando han marcado una línea tan dura, es absolutamente necesario al tratar con ellos. No puedes mostrarles ninguna debilidad. No puedes.
Y en realidad Irán no tiene ningún motivo para hacerlo en este momento. Porque, aunque es cierto que Estados Unidos ha causado un daño enorme, con muertes y destrucción en Irán, también es cierto que no han logrado su objetivo de cambiar el régimen. Y que, en cada paso de escalada que han dado Estados Unidos e Israel, Israel ha sido capaz de contra uno de los vasallos o aliados de los estados en el Golfo. Te he perdido, Mark. Eras tímido cuando has dicho que Israel podía hacerlo. He perdido. Acabas de visto ahora. Sí, Irán ha sido capaz de responder de forma simétrica o asimétrica, ¿no?, a cada escalada de Estados Unidos. Y lo ha conseguido. Y cuando miramos las opciones de cara al futuro, reconozco que leo todo lo que Trump dice sobre política exterior en sus redes sociales, la forma en que las usa, con sus tweets. Es algo muy poco habitual. Lo hago, pero siempre tengo presente que, no hay que tomárselo demasiado en serio. Hay que fijarse en lo que Estados Unidos está haciendo realmente, no en lo que Trump está, ya sabes, soltando en Truth Social o como se llame. Y Estados Unidos está haciendo unos preparativos militares tan grandes que entre el movimiento del tercer grupo de portaaviones, ya sabes, dando la vuelta a África como si fuera un paseo de la vergüenza, porque tienen tanto miedo a los hutíes que no quieren pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora el George H.W. Bush ya está en la zona y probablemente lleva allí unas 12 horas, quizá un poco más. La cantidad de aviones de ataque que han desplazado, los aviones cisterna en Israel y Arabia Saudí, los he visto alineados, y el número de transportes militares desde Estados Unidos, Europa y luego hacia Oriente Medio, ha sido simplemente continuo, sin parar, sin parar. De hecho, en el último recuento vi unos 800 y algunos más ayer, desde que empezó el alto el fuego, ¿verdad? Eso es más que los transportes que hubo antes del ataque inicial a Irán, allá por febrero. Así que todo lo que veo indica que Estados Unidos se está preparando para reanudar los bombardeos. Y hay, como mínimo, una fuerte posibilidad de que todo este alto el fuego, y luego la extensión del alto el fuego, ¿no?, de forma unilateral, sea simplemente una manera de ganar tiempo mientras colocan todos los recursos donde quieren tenerlos. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Bombardear otra vez? ¿Más ataques de decapitación? Quiero decir, no funcionó la primera vez. ¿Por qué iban a pensar que funcionará ahora? Y Estados Unidos está peligrosamente bajo de recursos. Todos ellos, tanto los interceptores de defensa aérea, que llevo tiempo señalando como el talón de Aquiles del país, como las municiones de largo alcance. Y sí, siguen siendo necesarias, porque diga lo que diga Trump, Irán todavía tiene capacidad de defensa aérea. Lo vimos justo antes del alto el fuego, cuando varios aviones estadounidenses entraron en el espacio aéreo iraní y acabaron cayendo del cielo. Así que sí, hay una escasez enorme de misiles Tomahawk y de los JASM, los misiles de crucero lanzados desde el aire. Todos los medios, CNN, The New York Times, The Washington Post, el Financial Times, publicaron artículos esta semana sobre ello. Todos decían lo mismo, que los niveles de inventario están tan bajos ahora mismo y el ritmo de producción de nuevos misiles es tan lento que harán falta ya 5 o 6 años más para reconstruir las reservas. Y durante ese tiempo, los niveles ahora son tan bajos que no podrían hacer frente a amenazas geopolíticas de grandes potencias como Rusia y China. Y señalaron específicamente que si China realmente tuviera el deseo, que no lo tiene, de tomar Taiwán por la fuerza, podría hacerlo ahora mismo. Y Estados Unidos no podría hacer absolutamente nada al respecto, porque en este momento no tiene la potencia de fuego necesaria. Simplemente carecen de municiones. Han vaciado los almacenes entre Ucrania, el juego del gato y el ratón con los hutíes y ahora con Irán,
Ya van 2 años seguidos. Ya no les queda nada. Han vaciado los almacenes. Y no estaban manteniendo suficientes reservas de todo esto por esa absurda idea de podemos producir bajo demanda, típica de su moderno y pequeño complejo militar industrial, que no ha demostrado estar a la altura de una guerra de desgaste. No se trata de una guerra de desgaste para apoyar al régimen contra Rusia, ni de una guerra de desgaste con ataques de largo alcance contra Irán, para la que Irán también estaba preparado. Quiero decir, pueden bombardear otra vez, pero ¿qué conseguirían con eso? Irán ha dejado muy claro cuáles serán sus pasos de escalada por cada acción de escalada que tomen los Estados Unidos a partir de ahora, ¿verdad? Si bombardean, harán esto. Si envían tropas terrestres, harán esto otro, ¿no? Y han hablado de que sus aliados, los Ansar Allah, hutíes en Yemen, podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y si crees que ahora mismo hay una crisis energética global y que la economía mundial está gritando, espera, porque si eso ocurre, además de lo que ya tenemos, y los hutíes ya han demostrado que tienen esa capacidad, entonces, bueno, estaríamos ante un escenario completamente nuevo, yendo directos hacia una depresión global. También han amenazado con cortar los cables de Internet que pasan por el fondo del estrecho de Hormuz y del Mar Rojo. Y eso, de verdad, no sería solo que la gente no pudiera ver sus películas o jugar en línea. Los Emiratos Árabes Unidos son un centro financiero mundial, y todo el tráfico financiero que se mueve entre Arabia Saudí y toda esa región, eso sería un golpe devastador para la economía global si llegaran a hacerlo. Además de eso, amenazaron con atacar el oleoducto de Yanbu, el que atraviesa el desierto saudí y desemboca en el Mar Rojo. Aunque en realidad eso tampoco les serviría de mucho si los hutíes cierran el estrecho de Bab el-Mandeb. También mencionaron un puerto y una refinería importantes en los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto son pasos muy claros en la escalada de respuesta. Y lo que demuestra es que Irán, una vez más, sigue teniendo la ventaja en la capacidad de escalar frente a Estados Unidos en esta situación. Y eso tiene que estar volviendo loco a Trump. Bueno, quiero decir, es evidente. Basta conseguir sus tweets completamente desquiciados y megalómanos de las últimas 2 semanas. Está perdiendo la cabeza, literalmente, por la frustración, la impotencia y la desesperación que debe de estar sintiendo ahora mismo. Porque ya sabes, sí, la hegemonía de Estados Unidos está en juego aquí. El futuro orden mundial, igual que con el conflicto en Ucrania, quizá incluso más, también está en juego. Pero más allá de eso, mucho más importante que eso, está la reputación de Donald Trump. Al menos, eso es lo más importante para el narcisista en jefe, ¿no? Su propia imagen, su propio legado político, su propia supervivencia en las elecciones de mitad de mandato, para no tener que pasar los próximos 2 años librando batallas de destitución contra un Congreso controlado por los demócratas, algo que a estas alturas parece casi inevitable. Está en una situación terrible. No tiene buenas opciones, ¿verdad? Si se echa atrás y pierde políticamente. Estados Unidos pierde su hegemonía. ¿Y qué queda después de eso? Redoblar la apuesta, más bombardeos, más ataques de decapitación, que no han servido de nada y que van a vaciar aún más ese almacén de municiones críticas, dejando a Estados Unidos vulnerable y con unas limitaciones tan duras y tan estrictas en lo que puede hacer geopolíticamente, que eso tendría consecuencias durante básicamente la próxima década. Rusia y China deben de estar pensando, esto es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Especialmente Rusia, porque claro, con el petróleo, el gas natural licuado, el aluminio, el helio, los fertilizantes de urea y los productos agrícolas, con todos esos precios subiendo, todas esas cosas de las que Rusia es un gran exportador de materias primas. Esto les viene de maravilla.
Y bueno, tanto Rusia como China se benefician de que Estados Unidos desperdicie esas municiones, porque luego no pueden usarse contra ellos, ni directamente, ni entregándolas a Ucrania, ni de ninguna otra forma. La principal preocupación de Rusia y China era que el gobierno iraní sobreviviera, y lo ha hecho. Sigue ahí. No parece que un cambio de régimen sea posible en un futuro cercano, al menos. ¿Verdad? Nadie ve un camino hacia eso. Yo tampoco lo veía desde el principio. ¿Sabes el clásico meme de los gnomos de South Park, no? Es en el que los gnomos van y roban calzoncillos. Etapa 1. Robar calzoncillos. Stage 1, steal underpants. Stage 2, question mark. Stage 3, profit. Right? Fase 2. Signo de interrogación. Fase 3. Beneficios. Vale. Pues esto es como lanzar unas bombas sobre Irán. Fase 2. Signo de interrogación, cambio de régimen. Ya lo señalé antes de que todo empezara. ¿Cómo van a pasar del punto A al punto C? Y sí, ha ocurrido exactamente así. Ahora hay una preocupación secundaria que entra en juego, sobre todo para China, porque creo que tanto China como Rusia quieren evitar una depresión global. Ese es el punto. Porque aunque Rusia, sí, se esté beneficiando a corto plazo de todo esto, si entramos en una depresión global, al final eso también les pasará factura, ¿verdad? Verás, la demanda de todo va a bajar.